Bueno, yo sé que últimamente ha habido mucho problema con el tema de los FPS en Dragonfly y pues resulta y pasa que Tukui, que es la página donde se hace el VI, sacó como una directriz en donde se podía como mejorar un poco los FPS. O sea, los FPS van a mejorar, no así significativamente, pero van a ser más o menos estables, por decirlo así de algún modo, tanto en RAID como en Mythicast Plus. A mí me ha servido más o menos, o sea, más o menos no, me ha servido. Cuando hago stream, sí bajan un poco, pero es porque, sea como si sea el stream, come muchos recursos, pero en general ha servido. Entonces, pues primero que todo les voy a mostrar la página en donde ellos sacaron pues la información, ¿sí? Es esta de acá. Acá está la página. Yo de todas maneras les voy a dejar el enlace para que sigan las directrices que hay aquí, pero de todas maneras pues yo te las voy a ir explicando paso a paso, ¿ok? Lo primero que hay que hacer es que en configuración, perdón, en gráficas hay que activar la casilla que dice Ray Graphic Qualify para ir haciendo todos los cambios. Ellos aquí van explicando en general paso a paso y pues nada, les voy a ir a mostrar aquí cómo lo tengo yo ya configurado, ¿sí? Que ya ahí ya está totalmente listo. Aquí se vienen a opciones, o sea, escape, opciones, bueno, yo lo tengo en inglés, y gráficas. Bueno, lo primero que hay que activar, o sea, cuando estamos acá ya en gráficos, es este cuadro de acá, Raise Graphic Qualify, y lo vamos a poner en 10. ¿Por qué en 10? Porque en 10 es la opción en donde lo dejamos como custom. O sea, no es que lo vamos a dejar en 10, sino que es la opción custom para que usted pueda mover las cosas y todo le quede guardado. Entonces lo vamos a poner ahí primero. Luego, pues vamos a ir acá a monitor, primary, pues el monitor donde ustedes juegan, el display mode full screen, window, lo dejan así. La resolución ustedes tienen que saber en qué monitor, o sea, qué resolución es un monitor. En mi caso, en mi monitor es un 2K, o sea, 1440, entonces le pongo esto acá. El render lo puede dejar en 98. Sí, bueno, aquí está en 99, pero yo ahorita lo pongo en 98. Ahorita les explico qué significa eso. Y según la guía que hay en Tukui, bueno, aquí va a empezar una serie de cosas. El Virtual Sync lo vamos a dejar disable, ¿sí? El Virtual Sync es lo que hace es que se sincroniza con el monitor y no sé qué vaina. Bueno, eso lo dejamos disable, ¿sí? Eso no lo vamos a tocar. El anti-aliasing. El anti-aliasing dice aquí la guía que tenemos acá, que está aquí en este apartado. Está en inglés, pero pues ustedes lo pueden traducir, le den control de, clic derecho y traducir y ellos lo traducen. Aquí dice algo sobre el anti-aliasing. Dice que lo apague si su monitor es de una resolución de 1080p hacia arriba. No es necesidad de que usted lo use en un display, en un monitor de resolución de 1080 hacia arriba. No es necesario. Si en su monitor es de una resolución menor, te lo prende y aquí pues dice alternativa, you can use multisample técnicas entre 4 o 8 y el multisample al test entre 4 o 8. Eso usted ya lo va viendo según lo que usted necesite. ¿Sí? Pero si su monitor es superior de 1080p, no tiene que activar el anti-aliasing, lo deja tal cual como está. Ok, bueno, seguimos. Por eso yo lo tengo apagado acá, porque yo no lo necesito, porque mi monitor es 2K, entonces pues no necesito eso activado. Bueno, lo de la cámara 90, esto también está, Graphic Quality, esta también tienen que dejarla en 10, déjenla en 10, que es para que ustedes puedan hacer los cambios que necesitan hacer, ok, entonces déjenlo en 10. Ahora, Advance, aquí todo esto que está acá es lo mismo que está en la guía. En Shadow Quality lo vamos a hacer en Low, en Liquid Detail Low, en Particle Density lo vamos a dejar en Ultra, pero si usted ve que su computador no puede, pues lo baja, ¿sí? Lo deja en donde su equipo quede más estable. No lo vaya a dejar en donde le vaya a generar problemas. Aquí en este caso lo tengo en Ultra por el display, por el monitor donde yo juego y por la resolución que yo juego no me afecta mucho y por la gráfica que yo tengo pues no me afecta mucho. Si usted ve que le falla o pues simplemente lo baja y lo deja más o menos donde le quede estable, ¿ok? Online Mode y Test Resolution, traten de dejarlo en high si no les genera conflicto.
Si les genera conflicto, igual lo bajan un poco. Lo pueden dejar en good o en medium o más o menos. Por ejemplo, aquí es high y fair. Lo pueden dejar en good y fair. Pero si lo pueden dejar en high, perdón, no pasan, bueno, no creería que pasará nada porque pues igual no estamos dándole importancia a otras cosas como los shadows, o sea, las sombras, que las sombras comen demasiado recurso. Entonces, si lo pueden dejar así, déjenlo así. En la guía aconsejan que lo dejemos así. Spell Density lo dejamos en Essential y Project Texture lo dejamos Enable, ¿ok? Acá es bien importante el View Distancia, Environment Detail and Grow Clutter, que no tengo ni idea cómo es en español. Todo esto lo dejamos en 1. El View Distance lo que hace es que usted pueda ver las cosas a lo lejos. ¿Sí? Eso, usted puede ver las cosas a lo lejos, entonces lo deja simplemente en 1. Este es Control How Far You Can See As Hedges Decrease to Improve Performance. O sea, eso lo que quiere decir es usted qué tan lejos puede ver los objetos. Sí, usted no entiende. La verdad, cuando uno está en el mundo, pues no es. O sea, si usted quiere el paisaje, pues súbale, pero no le aconsejo porque pues lo que queremos es tener los mayores FPS en el entorno de Raid y en el entorno de Mythicast Plus. Entonces, pues, pero si usted va por el mundo y cogiendo cositas, pues usted puede ponerle esto, o sea, no tiene ningún problema. Y esto es controla la densidad de la distancia y no sé, como por ejemplo el pasto y no sé qué vaina. O sea, eso también lo puede dejar en 1. Yo sinceramente, pues esto no, o sea, igual la guía dice que lo deje en 1, yo lo dejé en 1 y la verdad no me afecta mucho en el gameplay, pero porque yo en el mundo pues simplemente voy y hago las misiones del mundo que necesito que hacer y ya, no hago más nada, ¿sí? Ahora, en el apartado cuando decíamos que dejáramos el Ray Graphic Qualified, igual le chuleamos acá y lo dejamos en 10. Y aquí vamos a mover otras cosas, ¿sí? El triple buffering no lo chuleamos, lo dejamos sin chulearlo. El texture filtering lo dejamos en 16, ¿sí? El ray tracing deshabilitado, totalmente deshabilitado. No pongan eso, no utilicen eso. El ambiente oclusión lo dejamos en Fidelity FS CACAO. El Resample Qualified lo dejamos en Fidelity FX Super Resolution 1.0. El API, bueno, el API dependiendo, pues lo dejamos en 12 o en 11. ¿Sí? Algunas gráficas funcionan bien con el 12 y otras gráficas funcionan mejor con el 11. Eso ya les toca que averiguar con cuál gráfica pues ustedes van a jugar. El Physics Interchange, no sé qué es esta mierda. No sé qué es eso. Eso lo dejamos en Player Only. Seleccionan la gráfica, pues en este caso la mía es esta. Y los FPS, vamos a chulearle aquí y aquí. ¿Qué significa? ¿Qué estamos haciendo con esto? Lo que estamos haciendo con esto es que le estamos exigiendo a la gráfica que nos den todos los FPS posibles que nos puede dar. Lo chuleamos y lo subimos al máximo, 200 y 200. El target no hay necesidad de hacerle nada. El target lo dejamos sin chulearlo y lo dejamos quietico. No hay necesidad de hacerle nada. Simplemente lo dejamos así la guía pues lo dice. Ahora, en este momentico debe estar apareciendo por algún lado una imagen de un tweet de Now, ¿sí? ¿Y qué decía el tweet de Now? El tweet de Now decía dos cosas que están también, bueno, no, una de esas cosas están en la guía, otra no. La primera es sobre la resolución. Si ustedes juegan al 100%, les aconsejo que lo baje 2 puntos, solo 2 puntos. 1 y 2, 98%. No le va a causar ningún problema. ¿Sí? Ninguno. Después vamos a bajar hasta donde dice el Resample Quality. ¿Sí? Bueno, ustedes lo usan en español como está en español, pero yo me imagino que mucha gente pues lo tiene en español y pues lo buscan. No sé cómo es en español. Entonces van hasta aquí y ponen el Fidelity FS Super Resolution 1.0, que igual eso está en la guía de Tucuy que les va a dejar enlazada en la parte de abajo. Eso está allí, ¿sí? Y lo ponen en 1. Pero, ¿qué es otra cosa que hace Now? ¿Sí? Que esto no lo dicen en la guía. O como que lo dan a medio entender, pero no especifican mucho. Y es poner aquí donde dice Resample Sharpness. O sea, lo ponen en 0.2. 0.2.
Y entonces, ¿qué pasa con esto? Esto hace que la imagen quede como más smooth, quede como más soft, como más suave, o sea, queda mejor visualmente y ayuda aparentemente con los gráficos. ¿Ok? Entonces, esas se las dejo ahí también. Lo otro que es también es que en la guía que tenemos acá también, esta parte es muy importante que la hagan. Aquí donde dice Lua Errors. Eso lo que hace son los errores pues, que van apareciendo cuando uno va jugando. Nos aconseja dos add-ons, el Book Sack y el Book Grabber. Pero antes de hacer eso, vamos a escribir en la consola estos dos comandos que están aquí, este de aquí y este de acá. ¿Sí? Este lo que hace es que salten los errores y este de acá pues simplemente recarga la interfase y luego descargamos los add-ons. Lo que hacen estos add-ons es que cada error de Lua que va apareciendo ellos lo van guardando y se lo van mandando a los distintos desarrolladores de add-ons para que pues ellos lo vayan mejorando totalmente. Aquí hay otros comandos que también los van a ir así, o sea, los hacen, o sea, los ponen, ahí van viendo en la guía. Y aquí hay dos optimizaciones, por ejemplo, para el nameplate y para el build en general. Y un bonus que aconsejan pues que les instale el World of Warcraft y vuelvan a instalar y bueno, borren todas esas cosas. Lo que sí tengo que decir es que yo tenía el WoW en un disco duro mecánico y lo pasé ahora a un disco duro sólido y mejoró muchísimo la recarga, pero muchísimo, fue demasiado. No sé, pues si quieren también pueden hacer eso. Y como les digo, o sea, en general a mí pues me sirvió. O sea, normalmente cuando hago stream y todo, pues mantengo estos FPS aquí en Valdraken. Si me voy para donde pues hay más gente, obviamente empiezan a bajar. O sea, ahí van bajando. Pero pues digamos que es como jugable. Miren todo el poco de gente que hay y pues es como manejable, ¿no? Si digamos yo me voy de acá y me voy para otro sitio, ¿sí? Para mirar. O sea, como les decía, lo de la distancia, ustedes no van a ver con lo de la distancia las cosas que están muy lejos. Pues uno se va alejando de Valdraken y los FPS inmediatamente empiezan a crecer. Y 160, 170 y miren que estoy grabando 143 y así sucesivamente. En instancias, bueno, las que estoy haciendo de Mítica 0, pues normalmente están entre 60 y 100 FPS, ¿sí? Pero como saben que pues, en las instancias hay tantas cosas por hacer y todo, pues no tantas cosas por hacer, perdón, que suceden tantas mecánicas y tantas vainas, pues los FPS tienden a bajar. Supuestamente esto también va a ser un plus muy importante. Bueno, un plus no, esto va a mejorar el tema del rate. Habrá que cuando salga a probarlo, pero pues parece que sí va a funcionar. Y nada, en general, miren, 185 FPS, o sea, creo que está más que bien, aunque pues no estoy haciendo nada, pero bueno, para que le tengan en cuenta. Si les mejora, o sea, si les llega a funcionar, escríbanme abajo, me funcionó, muchas gracias, no sé qué, bueno, lo que quieran. Me cuidan, besos, abrazos, no se olviden de suscribirse, si les sirvió suscríbanse, un like, compartan el video y nada, nos vemos en Twitch también transmito y a ver si esta semana consigo guild, que no tengo guild, y o si no me toca hacer puras míticas plus. Se me cuidan, abrazos, besos.